Tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy estudiaremos a las bacterias. Empecemos. Ay, ¿sabes qué son las bacterias? A ver, ¿quién me puede decir qué son las bacterias? ¿Puedo participar? ¿Podría Sí, Miguelito. participar? ¿Puedo participar, mister? Sí. Luego yo puedo participar. Sí. Ya. Las bacterias son microorganismos de célula procariota y esto solamente tiene de medida unos pocos micrómetros. Por lo tanto, las medidas a veces son importantes para el ser humano, tanto de manera positiva como negativa. De manera negativa es que por sus efectos químicos juegan un rol de dispersar las enfermedades que en sí ya tenemos en nuestro cuerpo, pero también tienen un efecto beneficioso, que vendría a ser que algunas bacterias producen antibióticos como la estreptomicina, que es capaz de curar enfermedades. Ya, gracias, Miguel. ¿Alguien Miss, me yo dijo podría que quería? decir, Sí, por favor, sí, ya. sí. Son microorganismos celulares que se producen por una fisión binaria. También tienen mecanismos productores de energía en el material genético. Bueno, las bacterias son integradas por la procariota, que pro significa primitivo y cariota significa el núcleo, Miss. Gracias. ¿Alguien más? Miss, ¿podría participar, por favor? Sí, por favor, sí. Las bacterias son unicelulares, complementando lo que ya dijeron mis compañeros, estos carecen de núcleo y carecen también de aparato de Golgi, retículo endoplasmático y mitocondria. Es por eso que ellos realizan sus reacciones en el citoplasma. Gracias. Gracias. Muy bien, hemos hablado un poquitito acerca de las bacterias y ustedes están participando muy bien. Ya. Cuando nosotros hablamos de las bacterias, es inevitable recordar a este señor muy importante en la historia de la microbiología, muy valioso. Él se llama Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek, él fabricó ese microscopio que ustedes están viendo aquí en sus manos. Es una lámina de metal y en la lámina de metal ustedes ven un puntito, un circulito pequeñito, aquí que les estoy apuntando. Ese circulito pequeñito, ahí se encuentra una lupa, pero es una lupa tan pequeñita que le permitió en el año de 1683, en el siglo XVII, en otras palabras, le permitió observar por primera vez a los microorganismos en una gota de agua. Cuando los observó por primera vez, él llamó a estos microorganismos animálculos. Y luego de hacer esas primeras observaciones, Leeuwenhoek, él pudo observar otras partes. Por ejemplo, observó una gota de sangre, descubriendo los glóbulos rojos, examinó el semen, observando por primera vez a los espermatozoides, y también se hizo un raspado de sus dientes, ¿ya? Y ahí pudo ver por primera vez a las bacterias. Entonces, la primera observación de bacterias que se realizó fue por Anthony van Leeuwenhoek en el año de 1683. Pero, ¿qué significa la palabra bacteria? Fue Christian Gottfried Ehrenberg quien utilizó el término bacterium para nombrarlas. Esta palabra bacterium proviene del griego, que significa bastoncito, ya que las primeras bacterias que fueron observadas eran bacterias alargadas, como unas barritas o como bastoncitos. Por ese motivo es que le pusieron ese nombre, ¿no? Él es el que le da ese nombre a las bacterias. Tiempo después, dos científicos muy importantes, que es importante que en algún momento se hable de la vida y la obra de ellos, Robert Koch y Louis Pasteur, ellos demostraron que enfermedades como la tuberculosis, el cólera, son causadas por bacterias, ya que hasta ese momento se creía que las enfermedades podían ser causadas por otros factores, como por ejemplo un mal de ojo,
castigo de los dioses, cosas así. Pero no, ellos usaron el método científico e investigaron qué era lo que causaba las enfermedades, ¿no? El caso de Robert Koch, como padre de la bacteriología, nos cuenta un poco de su experiencia y les voy a narrar una parte chiquitita nada más. Robert Koch, Koch se pronuncia Koch, Robert Koch, él es médico alemán, ¿ya? Y como médico recién se había graduado y le mandan a trabajar a un pueblito bien alejado de Berlín. Berlín es la capital de Alemania, así que lo mandan a un pueblito bien alejado. En ese pueblito, según cuentan, casi no había enfermos, toda la gente era sana, gente del campo, gente saludable. Y entonces, como que Robert Koch estaba aburrido, se la pasaba ahí sus días aburrido. Lo único que sí había eran ovejas enfermas, que tenían una enfermedad en esa época, era el carbunco. Muchas ovejas se enfermaban, tenían carbunco y podían incluso morir. Entonces los campesinos le llevaban sus ovejas a Koch y él investigaba y en realidad no encontró nada, pero algo que se dio cuenta es que si una oveja estaba enferma y le sacaba su sangre y luego esa sangre de la oveja enferma lo inyectaba a la sangre de la oveja sana, se enfermaba. Entonces él pensó, hay algo en la sangre que pasa del enfermo al sano y es lo que lo contagia. No es por otra cosa, no es la tierra, nada. Entonces ahí estaba Robert Koch pensando en eso. Tuvo la suerte de que tenía una amada esposa que un día se fue de paseo a Berlín y en Berlín estaban vendiendo en una tienda como novedad un nuevo microscopio. La esposa de Koch le compró el microscopio y se lo llevó de regalo a su esposo. Y le dijo, a ver si te entretienes con esto, porque pasaba sus días aburridos. Y entonces Koch se puso a examinar este carbunco y ahí es donde encuentra al agente patógeno, las bacterias. Tiempo después, pues se vuelve muy famoso, hace las investigaciones para descubrir lo de la tuberculosis. Pero algo interesante, ¿no? Él ya se había acostumbrado a trabajar e investigar con ovejas y quería investigar su tuberculosis también en ovejas, pero se dio cuenta que eran muy caras las ovejas, porque imagínate, sacar una oveja enferma, inyectarle lo de la tuberculosis, pasarlo, ver que la oveja se ha enfermado y sacarle la sangre, inyectar a una oveja sana y ver en cuánto tiempo se muere y todo eso, era costoso. ¿Cuántas ovejas iba a comprar con el escaso sueldo de médico que tenía en ese momento? Entonces se le ocurrió una fantástica idea, decirle a los niños del pueblo que le vendan ratas. Cada rata lo compraba a 10 centavos. Entonces los niños paraban buscando ratas que le llevaban a Robert Koch y él pudo hacer sus experimentos en ratas. Y miren, a partir de esta experiencia de Robert Koch, hoy en día se usan animales de experimentación, ¿no? Y cada vez se han ido usando organismos más pequeños. Primero se experimentaba con ratas, casi todo el mundo lo hacía con ratas, porque se reproducen muy rápido, son de bajo costo, y cada vez se ha ido aprendiendo más y ahora se ha agarrado un nuevo organismo más pequeñito que las ratas. ¿Quién me dice en qué se investiga ahora? Ya casi no usan las ratas porque la rata se demora algunos meses en reproducirse. Bueno, un par de meses. Hoy en día se utiliza otro organismo. A ver, hámster, no hacen experimentos con hámster. En laboratorio para hacer investigación de enfermedades no se usa al hámster para investigación. A ver, ¿quién me dice en qué organismo se está investigando? Uno que se reproduce bien rápido. Cada 20 minutos ya se está reproduciendo. ¿Qué organismo será? A ver, ¿quién me dice? Le doy un caramelo. ¿No? ¿Nada? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cómo los monos? ¿Qué eres? A ver, organismo.
No veo la respuesta ni siquiera en el chat. A ver. Ah, muy bien, ahí está Jade. La respuesta correcta, las bacterias. Las bacterias son los organismos que hoy en día se emplean para hacer investigación. ¿Por qué? Porque son organismos que se reproducen cada 20 minutos. Entonces, el científico no tiene que esperar a que su rata crezca, se reproduzca, tenga sus crías, a ver si las crías sacaron enfermedad o no, o algo pasó, no. Tiene solamente que esperar los 20 minutos en condiciones controladas que sus bacterias se reproduzcan y tengan bacterias hijas. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esa bacteria más utilizada en la investigación? Es una super, hiper, archiconocida, la más famosa de las bacterias, la superstar bacteria. Ah, muy bien, Johnny, muy bien. Es la Escherichia coli, es la Escherichia coli, mejor conocida como la E. coli. Muy bien. Bueno, eso es parte de la historia, un poco de cómo se fue investigando las bacterias, ¿no? Hoy en día muy investigadas, muy conocidas. Las bacterias a veces te pueden causar enfermedades. Hay todo tipo de bacterias que pueden causar enfermedades como la tuberculosis, el cólera, la sífilis, la difteria, la tifoidea, la lepra, el tétanos y muchas más enfermedades. Algunos incluso pueden causar la muerte. Pero te doy una buena noticia. Existen aproximadamente 16.000 especies de bacterias reconocidas y identificadas. Seguramente que existen muchas más por reconocer. Pero de toda esa cantidad de especies bacterianas, se sabe que tan solo el 3% de las bacterias son patógenas. Es decir, que solo el 3% llegan a causar enfermedades. Claro que las que causan enfermedades pueden ser muy malas. Y lo que significa que el 97% de las bacterias son inocuas. Esto significa que no nos van a hacer daño y no nos van a estar causando enfermedades. Incluso en nuestro cuerpo se sabe que tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células. ¿Ya? Solamente en nuestra boca existen tantas bacterias como la población humana mundial. 30 millones de bacterias hay en la boca aproximadamente. Y uno diría, pero ¿y por qué están tantas bacterias en nuestro cuerpo? Hay que eliminarlas, diríamos, ¿no? Pero, ¿sabes? Es bueno que estén ahí las bacterias, porque si esas bacterias que representan este 97% que son inocuos, no estuvieran en nuestro cuerpo, en las partes donde están en la boca, en el intestino, no estuvieran ahí, vendrían los invasores, las bacterias malas, y dirían, bueno, ya que acá no vive nadie, yo me entraré a vivir. Y se vivirían en nosotros y sí nos causarían enfermedades. Así que es bueno, es valioso tener a nuestras propias bacterias y es más, cuidarlas y alimentarlas. A ver, ¿quién me dice cómo le llamamos a las bacterias que viven en nuestro intestino, en nuestro colon? A ver. Claro, ya. ¿Quién me dice cómo le llaman? Ya, Sara Bravo me dice la microbiota. Muy bien, Sarita. Microbiota. Tenemos nuestra microbiota o también le llaman la flora bacteriana. Muy bien, Johnny García, que está participando activamente. Es la flora microbiana o también las que viven en el intestino. Principalmente son las E. coli, ¿ya? Son las E. coli principalmente. ¿Y sabes qué? Esas bacterias que tenemos viviendo en nuestro intestino son buenas niñas. ¿Por qué? Porque estas bacterias nos ayudan en el proceso de la digestión,
y durante ese proceso ayudan a que nuestro cuerpo a producir unas vitaminas, la vitamina K, sobre todo la vitamina K. Esa vitamina es importante para la coagulación sanguínea, ¿no? Así que yo particularmente trato de cuidar a mis bacterias. Trato de darles comida todos los días, aunque a veces un poco me descuido y no las alimento bien. ¿Quién me dice cómo puedo alimentar a mis bacterias? A ver, hoy día no he comido algo que sirve de alimento, pero ayer y antes de ayer he comido. Me dice probióticos. A ver, nos están respondiendo por el chat. Miguelito me dice probióticos. ¿Qué podría comer yo para alimentar a mis bacterias? ¿Mm? Queso, yogur. Ahí está, ya lo respondió su amigo Joao Castro. Muy bien, Joao. Joao nos acaba de decir comer frutas. Efectivamente, las frutas, ahí está también, bueno, Elia Luz nos dice verduras. Elia Luz nos está diciendo verduras. Efectivamente, tanto las frutas como las verduras van a ser parte del alimento que nos sirve para nuestras bacterias. Es el alimento fundamental de las bacterias. Frutas, verduras, legumbres. Miguel Ayala nos dice frutas, verduras, legumbres, cereales secos, integrales. Ya, qué competitivos los niños. Sí, todos esos vienen a ser alimentos de nuestras bacterias. Todos los días debemos consumir. Carbohidratos, Yulisa, no tanto, ¿ah? La verdad que no. Nuestras bacterias no son tanto de los carbohidratos, del cacao puro, eso es para consentirte a ti, pero no a tus bacterias. Las bacterias son organismos, a ver, les cuento, bueno, les voy a contar con otro video. Creo que está por aquí. Espero que esté aquí. Las bacterias, la gran mayoría de las bacterias pueden ser muy buenas. Nos ayudan a realizar nuestras funciones biológicas. Tenemos bacterias en la boca, tenemos en el tubo digestivo, incluso tenemos unas bacterias que viven en nuestras células. ¿Quién me dice el nombre de las bacterias que están en nuestras células? A ver, ¿quién me dice? Hay unas bacterias que viven dentro de tu célula y son súper conocidas, súper populares. Todo el mundo las quiere tener. Yo quisiera más de esas bacterias. A ver, ¿quién me dice cómo se llaman las bacterias que están en nuestras células? No, Jill, no, 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 no. No son los estreptococos. A ver. Nada, ¿no se acuerdan? ¿Ustedes han visto la película Star Wars? Cuando ves la película Star Wars y ves a este personaje, Obi-Wan Kenobi, y Obi-Wan Kenobi conoce a Anakin y dice, este niño tiene mucha fuerza, y agarra una maquinita y le mide su fuerza y dice, tiene la mayor cantidad de minicrolias que he encontrado en todo el universo. La fuerza está en él. Cuando él dice las minicrolias, él está hablando de una bacteria que todos tenemos en nuestras células, pero supuestamente Anakin tenía una gran cantidad de estas. ¿Quién me dice quiénes son, por favor? Chicos. Ya, le doy 2 caramelos al que lo diga. Muy bien, Valeria. Valeria Martínez lo dijo primero. Son las mitocondrias. Tú habrás visto alguna vez a tus mitocondrias. Siempre las estudiamos como organelos celulares.
son los organelos que se encargan de producir energía en tus células, el ATP, respiración celular y todo lo que se dice de la mitocondria es cierto. Pero lo que tienes que tener claro en tu cabecita es que las mitocondrias son bacterias. Son bacterias que hace miles de millones de años ingresaron a las células eucariotas y realizaron un proceso llamado simbiosis, según la teoría de la famosísima, una superstar científica llamada Lynn Margulis, ¿no? Con su teoría de la endosimbiosis. Entonces, Lynn Margulis investigó a las mitocondrias porque ya era raro, yo también sospechaba, y eso que yo no soy tan investigadora. Resulta pues que cuando tú estudias a la mitocondria te sorprendes porque la mitocondria tiene su propio ADN circular, igual que las bacterias. Tiene sus propios ARNs, igual que las bacterias. Tiene sus propios ribosomas, igual que las bacterias. Y los pliegues de la membrana de la mitocondria, que son las llamadas crestas mitocondriales, son muy parecidas a los mesosomas que tienen las bacterias. Así que se ha hecho un examen de las mitocondrias, se las ha examinado y por fin, finalmente, hoy en día las mitocondrias están clasificadas como bacterias. Hoy en día ya hablamos de ellas como bacterias. ¿Ya? Entonces, a mí me encanta y cuando lo vi en la película Star Wars dije, ellos son lo máximo, porque están haciendo un reconocimiento a las mitocondrias. Ya, seguimos. Entonces, mira, tenemos bacterias buenas en todas partes. Hay bacterias que nos ayudan a elaborar nuestros alimentos, como han dicho varios de sus compañeros, las que hacen el yogur, bacterias que hacen el yogur, hay bacterias que viven en nuestro cuerpo, fabrican la vitamina K, hay bacterias que el solo hecho de estar acá hacen que no vengan los invasores que son las bacterias malas. Es como que tú estás en tu casa. Mientras tú estás en tu casa no van a venir cualquier persona a invadir, a meterse a tu casa, pero imagínate que te vas 10 años abandonando tu casa, cualquiera puede venir, invadir y ocupar tu terreno, ¿ya? Entonces ahí tenemos esas bacterias, tenemos bacterias recontrabuenas, que son las bacterias de las mitocondrias. Y bueno, vamos a seguir viendo. Acá tengo un videíto de unas bacterias recontrabuenas y les voy a contar lo que están haciendo, ¿ya? Estas son las que más me gustan después de todas las que ya tenemos. Todas las bacterias son lindas. Mira, esta es una empresa minera en Estados Unidos. Esto que estás viendo en el agua, brillante, vas a ver como unos puntitos brillantes, es el oro, ¿ve? Están lavando el oro. Ahí está, mira el oro, cómo pasa, brillante. Pero la mayor cantidad del mineral está en la veta y hay que disolverlo con cianuro. Y luego esa agua con cianuro se bota al río, así como sucede en Cerro de Pasco y en muchos lugares donde hay minería. Entonces, eso contamina. Pero han descubierto unas bacterias que son estas bacterias comen cianuro. Entonces, actualmente esta empresa las cría en estas láminas que van a ir rotando y pasando por el agua con el agua sucia, ¿no? El relave. Entonces, las bacterias pasan por arriba y reciben aire, oxígeno. Y pasan por abajo, como está girando, es como una rueda que gira, pasan por abajo y reciben el cianuro y se alimentan. De tal manera que luego de un tiempo, de unas semanas, el agua sale limpia. Mira, ese es el agua que ahora está saliendo de la empresa minera. Es un agua totalmente limpia y llega limpio ahora a los ríos. Y para asegurarse de que realmente el agua está llegando limpio, ¿qué es lo que hacen? Han puesto, antes de que pase al río, el agua de la planta está pasando por aquí, por donde están las truchas. Tienen un criadero de truchas. Entonces, si las truchas son peces muy delicados. Si las truchas soportan vivir en esta agua, significa que el agua, pues, efectivamente está limpia. Y luego de que está limpia, ya el agua sale al río, ¿no? Sale al río, un agua limpia, de lo que era
así, de lo que era un agua cochina, sucia, llena de venenos, metales muy, muy tóxicos. Ahora lo han arreglado. ¿Cómo lo han arreglado? Haciendo uso de bacterias, unas bacterias conocidas como pseudomonas que se alimentan de, sí, muy bien, Araceli, son las bacterias pseudomonas que se alimentan de este cianuro, ¿no? Imagínate, entonces, uno de los grandes problemas ambientales que existen es el tema de la minería. Y la minería como que nos pone a todos en dos condiciones, ¿no? Te dice, por una parte el Estado te dice, necesitamos continuar con la minería porque la minería nos da trabajo, hay bastante ingreso económico con la minería, etcétera, etcétera. Y los mismos trabajadores de las minas son bien remunerados, bueno, la mayoría cuando trabajan en minas legales. Pero también la gran desventaja por lo que nadie quiere la minería es por la contaminación del agua. Siempre en la minería tienen que usar cianuro para poder disolver la roca y poder extraer el oro. Por eso es que se usa el cianuro. Existen otras sustancias que se pueden usar en lugar del cianuro, pero son más tóxicas todavía que el cianuro y contaminarían peor, envenenarían peor. El cianuro es un tóxico, bastante tóxico, pero no es el más tóxico, hay otros peores. Pero igual no nos conviene porque nos está haciendo mucho daño, contamina nuestros ríos de manera irremediable, contamina el suelo de una manera irremediable, pero sí existe una solución, sí existe, ya está comprobado que existe, ya está experimentado, ya está aplicado que existe, pero ¿qué es lo que falta? Falta la voluntad de las empresas mineras de contratar el personal adecuado, implementar las condiciones necesarias para tratar el agua, ¿no? En el Perú debería haber, en el Perú al menos mira Cerro de Pasco, que es una empresa minera que tiene más de 100 años, creo, por lo menos 100 años ya debe tener la DOE-RAM, pero no se está haciendo nada. Entonces ahí viene un tema que en algún momento no sabemos, tal vez uno de ustedes llega a ser congresista, llega a ser autoridad de su pueblo, alcalde, ya los veo ahí de candidatos algunos. Entonces tienen que tomar, el conocimiento te da armas, ¿no? Y a veces uno dice, ¿qué podemos hacer? Bueno, pueden hacer esto, tratamiento con bacterias. Claro, en Perú aplica el costo comparado con tratamientos químicos del agua, el costo con bacterias es mínimo. Y ahí las únicas que trabajan son las bacterias, tú no vas a trabajar. Ah, muy bien, Yulisa. También existen bacterias que comen plástico, eso es cierto, ya se han encontrado bacterias que comen plástico. Claro que se ha hecho la comparación entre bacterias y hongos, y hay un hongo que come el plástico más rápido que la bacteria. Hay un poquito que el hongo le gana a la bacteria. Pero en el caso de estos, acá del cianuro, también del petróleo, donde hay derrames de petróleo, las bacterias son muy, muy buenas, ¿ya? Aquí me dice, sí, es el nombre de la bacteria. Ahora vamos a pasar a ver un poco más de las bacterias. Ya, esto pasamos. Vamos a conocer la estructura de las bacterias. Bueno, todas las bacterias son consideradas como células procariotas, que significa células sin núcleo, ¿ya? Entonces, las bacterias son células que no tienen núcleo. Estas células o estos organismos procariotas están agrupadas en dos dominios dentro de la clasificación biológica. Existe el dominio bacteria con el reino bacterias y el dominio arqueobacteria con el reino arqueobacteria. Entonces, dos grandes reinos están formados por células procariotas. Y en este caso vamos a ver cómo es la estructura de esta procariota, ¿no? Lo primero que tiene procariota se llama así porque no tiene núcleo, y lo primero que vamos a observar es que en su citoplasma presenta esto que vemos aquí, que sería el ADN circular
y desnudo. Es un ADN circular, es desnudo porque no está unido a las proteínas histonas y se encuentra disperso en el citoplasma. Al estar disperso, esparcido en el citoplasma, eso significa que no tiene una membrana nuclear, ¿ya? Sin embargo, la zona del citoplasma donde se encuentra este ADN se llama región nuclear o región nucleoide. También tenemos, también aquí está, bueno, el citoplasma que tiene las mismas características del citoplasma de la célula eucariota. A ver, ¿qué más encontramos en el citoplasma de la procariota? Encontramos al plásmido. ¿Ves aquí? Es un círculo. Esto es el plásmido. En realidad era un poquito más pequeño. Yo lo he hecho el dibujo más grande para que lo veas bien. Esto es el plásmido. ¿Qué viene a ser un plásmido? Un plásmido es un gen circular, un gen que tiene forma circular y que le puede proporcionar a las bacterias una resistencia a los antibióticos. Significa que si yo tengo estas bacterias aquí en mi cuerpo, son mis bacterias buenas, y de repente por ahí que me contagié y alguna bacteria mala, algún neumococo entró a mi gargantita y estoy con la garganta. Voy al médico, el médico me dice, señora, va a tomar su amoxicilina 3 veces al día durante 3 días. Ya, doctor, empiezo a tomar el primer día a la hora tal como me indicó. Para el segundo día yo ya me siento mejorcita y digo, ¿no? Ya no voy a tomar esos antibióticos, me va a hacer daño a mi riñón, no quiero ser dependiente de los fármacos. Dejo de tomar y ¿qué es lo que sucede? Como la bacteria ha estado recibiendo el antibiótico, el plásmido, que es el gen circular, puede sufrir una mutación. Esa mutación puede hacer que este plásmido se vuelva resistente, reconozca la forma de actuar, en este caso de la citromicina, reconozca su forma de actuar y haga un mecanismo de protección para la bacteria. Entonces, mi bacteria se vuelve resistente a la citromicina, a ese antibiótico. Y es más, como la bacteria se va a multiplicar, se divide por fisión binaria, sus bacterias hijas también van a tener el plásmido mutante, entonces todas ellas serán resistentes. E incluso podría pasar sus plásmidos a otras bacterias, ya les voy a mostrar cómo. Entonces, a los 2, 3, 4, 5 días, otra vez me siento mal. Y entonces digo, ya, voy a tomar mi acitromicina como me dijo el doctor. Tomo, pero esta vez no me hace nada, sigo enferma. Tomo más, 5 días de acitromicina y no mejoro, sigo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que mis bacterias ya han hecho resistencia. Voy al médico y el médico me dice, no le está haciendo efecto, le voy a dar eritromicina, un antibiótico más fuerte. Y ahora sí tengo que tomarlo como me dice, porque si no, si yo no cumplo las horas, tal cual me ha dicho, cada 8 horas, cada 12 horas tengo que ser responsable y cumplirlo. Si no cumplo la cantidad de días, también mis bacterias pueden hacer resistencia. De repente, unita nada más que sobreviva, se pueden contagiar, las demás se pueden hacer resistentes, se multiplican y ya tenemos un problema serio. Es por ese motivo tan importante que podamos informar a la población de la importancia de no automedicarse. No deben automedicarse. Siempre que reciban un tratamiento antibiótico, ese tratamiento antibiótico debe ser cumplido al 100%, como indica el médico. Hace un tiempo veía un documental sobre la tuberculosis en el Perú. Lo vi en Canal 7, en TV Perú, y me pareció algo muy interesante que les voy a narrar una partecita nada más. Hablaba un médico bastante viejito, y este médico le habían entrevistado por lo siguiente. Él decía, yo fui el primer médico que que dio por primera vez tratamiento de penicilina para los pacientes con tuberculosis en el Perú. Y lo dimos en el Hospital 2 de Mayo, decía el médico. Y para esa época, que todo el mundo sabía que la tuberculosis era una enfermedad grave,
Cuando llegó la penicilina, todos lo esperaban como una medicina milagrosa. Y tanto era así que el paciente, para que reciba penicilina, tenía que pasar a bañarse, a desinfectarse totalmente, incluso se le ponían bata, gorra, todo, y entraba a mi consulta en esas condiciones de higiene, de asepsia total, porque eso nos decía el protocolo. Y luego de esto, yo abría el frasco y le daba una cucharada de jarabe rosado. Eso era la penicilina y con eso el paciente se sanaba. Así decía el médico. Y ahí le pregunta la entrevistadora, le dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora ya no es así? El médico explicó que poco tiempo después, no habrá pasado muchos meses, que las farmacéuticas empezaron a ofrecer la penicilina en todas las farmacias y lo vendían sin receta médica, sin ninguna prescripción. Entonces, la gente, cuando tenía un resfriado, una gripe, cualquier malestar, creía que la penicilina era la solución para todo y empezaban a tomar ni siquiera una cucharada, ni siquiera de tratamiento, frascos enteros de jarabe rosado. Y entonces ahí es cuando las bacterias, diferentes bacterias, empezaron a hacer resistencia. Entonces, mira, este testimonio de un médico que ha sido el primero en dar el tratamiento acá en Perú, a mí me impresionó tanto y me hace reflexionar en lo que estamos viviendo. A ver, ¿quién me puede decir cómo se ha estado manejando el uso de antibióticos durante esta pandemia del COVID-19? Pueden activar sus micrófonos, chicos. Miss, ¿podría participar? Sí. Durante esta pandemia, como ya se conoce, que los síntomas del coronavirus, del COVID-19, eran fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, entre otros síntomas generales. Muchas personas, por una, algo psicológico, asumían tener el virus, entonces, si les dolía un poco la cabeza, ya estaban, o si sentían fiebre, ya estaban consumiendo paracetamol o ibuprofeno si les dolía, tenían alguna inflamación en la garganta. Entonces, eso también ha generado de que se puedan volver resistentes. Sí, profesora, Bueno, eso quería comentar. claro, pero tengamos en cuenta que tanto el paracetamol como el ibuprofeno son fármacos del grupo de los AINES. Estos inhiben el proceso inflamatorio, ¿ya? Pero ha habido un antibiótico que han estado tomando las personas en gran cantidad. A ver, ¿quién me dice que no? ¿No es la ivermectina? Hidro, Muy bien, Yanira Leonela Guaitán. La acitromicina. La acitromicina. La acitromicina es un antibiótico, ¿ok? Y como antibiótico, su efecto, a ver, decimos todos juntos, antibiótico. ¿A quién ataca, chicos? Anti es contra. Biótico, ¿qué significa biótico? Ser vivo, microorganismos. Entonces, la acitromicina, por ser un antibiótico, va a atacar a seres vivos, a microorganismos, a células. ¿Las bacterias son células? Sí, ataca a las bacterias. Pero la acitromicina atacará al SARS-CoV-2, ¿sí o no? No, Miss, No, porque el no, muy SARS-CoV-2 es bien. un ¿Por virus. qué? Es un Es un virus. virus. Ya es un virus. Y si es un virus y una persona tiene SARS-CoV-2, ¿por qué tiene que tomar acitromicina? ¿Mm? ¿Por qué tiene que tomar acitromicina? Y ahora estamos pasando por una situación de crisis en la sanidad a nivel nacional y mundial, porque esto que ha sucedido en Perú ha sucedido en diferentes países del mundo. Entonces, al darse esta situación, la gente ha estado consumiendo y consumiendo grandes dosis de acitromicina.
Ha habido momentos de escasez de acitromicina, incluso en las farmacias, y han tomado un antibiótico más fuerte que es la eritromicina. Han tomado eritromicina, que tiene otros efectos secundarios también, ¿ya? Pero han tomado eritromicina para curarse del SARS-CoV-2. Pregunta, ¿la acitromicina habrá curado a alguna persona de SARS-CoV-2? No. Entonces, si tu vecina, a ver, te pongo este caso, ¿no? La vecina de la profesora Zoilita viene y me cuenta, me dice, amiga, te cuento que he estado con COVID, tenía fiebre, todo, me hice la prueba rápida y salió positivo, tenía COVID y ya estaba mal. ¿Y qué has hecho? Le digo, ¿cómo te has sanado? Me he ido a la farmacia y me he comprado acitromicina. Me he tomado 5 días, 3 veces al día la acitromicina y me he sanado rapidito. A ver, ¿quién me explica por qué sanó la señora? La clase pasada hemos estudiado virus, hoy día estamos hablando de bacterias. A ver, ¿quién me explica por qué esa señora, esa vecina, viene, me cuenta este caso y ha sanado? De sanar, ha sanado. ¿Quién me Profesora, dice por qué sanó? profesora, según Dime. el Medline Plus considera la citromicina y la hidroxicloroquina como que se ha usado para tratar los casos de COVID, pero no quiere decir que se ha sanado, ya que la acitromicina es es un antibiótico que favorece cuando hay casos de inflamación respiratoria. Entonces tal vez se ha aliviado su dolor de garganta, su dolor de cabeza, y ella ha asumido de que está sanada, pero en realidad no puede curar la citromicina, porque la citromicina es un antibiótico y solo hace efecto a las bacterias, no a los virus. Ya, gracias, Yulisa. ¿Alguien más Miss, tiene otra opinión? Te Miss, escucho, yo encontré hijo. otra información. Dice que sobre el potencial terapéutico de la citromicina contra el SARS-CoV-2, sugiriéndose que reduce la entrada, replicación y propagación del virus, posiblemente por el aumento del pH y la reducción en la enzima furina en las células del huésped. Es una información que saqué Miss y es posible que por el aumento de pH que produce la citromicina también haya reducido sobre la infección y las personas, como dijo mi compañera, hayan asumido que ya están sanas. Ya, a ver, aquí voy a leer lo que me están diciendo. Valeria Regina me dice, porque eliminó otras bacterias oportunistas dentro del organismo. Es cierto, cuando se da una infección por SARS-CoV-2, pueden haber muchas bacterias oportunistas que aprovechan la situación y te causan un malestar. Entonces va a aliviar ese malestar y van a disminuir los síntomas. Said nos dice, a ver, espérate un ratito, Martínez, ¿no? Aquí está. Sayid nos dice, Enrique Caballero, ella sigue teniendo la enfermedad, solo que está tratada o el virus retenido. No me convence, Sayid, porque ya está sana, salió su examen negativo, no tiene, ya no tiene. A ver, aquí hay otro, Yulisa me dice, hay neumonía. Claro, en la neumonía atacan otras bacterias oportunistas. Miguel Ayala sanó por mecanismo de defensa de su organismo. Ahí está. Algo que hemos aprendido al hacer el estudio de los virus y sobre todo de la patología del SARS-CoV-2, si bien es cierto, una gran cantidad de la población puede enfermar de este virus, una gran cantidad de personas se ha enfermado del virus SARS-CoV-2, en la mayor parte de los casos, el organismo, el sistema inmunológico de cada persona ha logrado vencer la enfermedad. Se tarda en algunos más, en otros menos, pero logra vencer la enfermedad. Así que si se tomó su acitromicina y sanó, no es porque la acitromicina le haya curado, sino que ya su organismo tenía sus mecanismos de defensa que han contribuido a que se sane. Lo mismo va a ser con las personas que se tomaron ivermectina o se tomaron hidroxicloroquina, se tomaron su agua de quión con limón. O sea, vas a tener una gran cantidad de pacientes que van a llegar a tu consulta y te dicen, doctorcita,
doctorcito, me he curado con esto, este es el remedio, la cura mágica, hay que publicarlo por Facebook, redes sociales, para que todo el mundo tome esto y se sane. Pero seamos realistas. ¿Tú crees que ese médico, a esa enfermera que está grave en el hospital, no le han dado eso para sanar? Y no han sanado, porque simplemente unos han tomado, otros también lo han tomado, pero no todos han sobrevivido, y es porque el sistema de defensa ha luchado contra la enfermedad y en muchos casos no han logrado vencerlo. ¿Entiendes? Entonces aquí el tema de curar esta enfermedad está más relacionado, ahorita, hasta el momento, no se ha encontrado una cura. Lo que sí se sabe es que lo que está ganando es el sistema inmunológico, y lo que se hace al hospitalizar al paciente es estabilizarle, darle el oxígeno, darle la asistencia para ayudar a su cuerpo a seguir venciendo la enfermedad, luchar contra esta enfermedad. La inmunidad que adquiere y genera anticuerpos. Claro, muy bien, Jennifer. Lo que nos dice ella, ¿no? ¿Por qué sanó? Porque ha habido generación de anticuerpos, no por la citromicina. La citromicina hubiera sido buenaza si hubiera tenido una enfermedad respiratoria por bacterias, un neumococo, por ejemplo. Ahí sí, le daba su pateadura al neumococo y se sanaba. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de enfermedades virales. ¿Ya? Espero haber aclarado esto, hay que tener cuidado. Y una de las tareas que estoy dejando después de la tarea que tienen es crear un video corto de sensibilización a la población sobre el uso responsable de antibióticos. Es algo que ya se tiene que hacer y la gente tiene que tomar conciencia. No se habla de eso. La gente va a la farmacia, se compra todo el tipo de antibióticos que quiere, e incluso en las farmacéuticas te ofrecen, te dicen, estás mal, te preparo un cóctel y con esto vas a estar bien en media hora, y te ponen de todo, toda clase de antibióticos, te cobran más y tú feliz estás tomando, pero estás haciendo resistencia. Entonces hay que tener cuidado y es tiempo de que la gente tome conciencia. Claro, otra cosa es lo que nos dice su compañera al mencionar que hay personas que se recuperaron con plasma de personas que habían tenido COVID. El plasma de la persona que ha tenido COVID es un plasma que ya tiene anticuerpos. Los anticuerpos no son antibióticos, son proteínas producidas por el organismo para atacar al patógeno específico, y es hasta el momento el mejor tratamiento. Hoy en día, de todos los hospitales del Perú, se han retirado, el MINSA ha recogido la acitromicina y la ivermectina, porque lo habían dado a todos los hospitales, tenían esto para dar tratamiento. Pero luego de los estudios, las pruebas y todo, se han dado cuenta que no es efectivo. Así que ya no está disponible en ningún hospital para pacientes con COVID, ¿ya? Así que tener cuidado con eso de una receta inadecuada. Vamos a ver qué más tiene la célula procariota. La célula procariota tiene una membrana celular. Vamos a verla aquí. Allá, estamos viendo el citoplasma. ¿Qué más tiene en el citoplasma? En el citoplasma tiene esto, que son los ribosomas, se llaman 70S porque tienen 70 unidades de sedimentación. Y los ribosomas son organelos que se encargan de sintetizar proteínas, es decir, de fabricar, producir las proteínas necesarias para la vida de esta célula procariota o bacteria. ¿Qué más observamos? Toda célula procariota, toda célula va a tener membrana celular, y aquí está. Y esta membrana tiene la composición de todas las membranas, una bicapa de fosfolípidos con proteínas embebidas. Algo interesante que tienen las procariotas es esto. Puedes observar aquí, esto es la membrana. Pero la membrana tiene la capacidad de formar pliegues hacia adentro. Cuando un pliegue es hacia adentro, se llaman mesosomas. Estos pliegues hacia adentro o mesosomas son las invaginaciones. Aquí está, ¿no? Invaginaciones de la membrana. Y en estos mesosomas existen unas proteínas llamadas citocromos. Estos citocromos participan en el transporte de electrones, y sobre todo hay una proteína que se llama la ATPasa o ATP sintetasa. Esta ATP sintetasa se encarga de la síntesis, ¿no? Cataliza la síntesis de ATP.
es súper importante. En ese sentido, vamos a encontrar que estas bacterias producen energía en su proceso de respiración celular aeróbica. De ahí que sacamos la línea de comprender cómo las mitocondrias también pueden producir gran cantidad de energía. También los mesosomas participan en el proceso de división celular en el momento que la célula se vaya a dividir. ¿Qué más tiene la célula procariota? Tiene acá pilis y tiene también fimbrias. Estos cortitos, como pelitos pequeños que vemos, se llaman fimbrias. Y si fueran largos, se llamaría pili. Son evaginaciones de la membrana, es decir, pliegues externos de la membrana celular. Y estos pliegues externos, cuando son los pili, los largos, como apéndices, permiten la conjugación bacteriana, permiten que una bacteria se comunique con otra bacteria. ¿Qué más tenemos? Tenemos que las células procariotas tienen pared celular. Esta pared celular está formada de una sustancia llamada peptidoglucano o mureína. Y la clasificación de las bacterias que vamos a ver a continuación está en relación directa a la composición de su pared celular. Y también tienen algunas, no todas, ¿no? Algunas pueden presentar una siguiente envoltura, que es la cápsula. Esta cápsula está formada por glucoproteínas o sustancias mucilaginosas que le permiten la adherencia a las superficies. ¿Qué significa adherencia? Que se adhieran o se pegan. Por ejemplo, en nuestros dientes, a veces nuestros dientes se ponen de un color amarillento, sobre todo los dientes del fondo, ¿no? Que a veces no nos lavamos bien. Entonces, ese color amarillento que pueden tener nuestros dientes es por bacterias de la boca que se han pegado a nuestros dientes, están bien pegadas. ¿Y cómo han hecho para pegarse? Han usado los mucilágenos de su cápsula, ¿ya? Son sustancias mucilaginosas muy pegajosas y una vez que forman, como digamos, el pegamento y se pegan al diente, quedan endurecidas, tanto así como si fueran cemento. Entonces es bien difícil sacar este sarro dental, ¿no? El dentista tiene que usar como una especie de taladrito para retirar este sarro dental, porque están muy bien adheridas. Y finalmente vamos a encontrar que la célula procariota tiene el flagelo, ¿no? Que le permite la locomoción gracias a la proteína flagelina y su estructura tan especial que vamos a ver ahora. Aquí tienen un dibujo más sencillo de lo mismo que hemos estudiado hace un momento, ¿no? Ahí está el ADN circular, aquí está el plásmido, los puntitos serían los ribosomas, tenemos la membrana, aquí está, mira, la membrana, la pared celular, esta membrana, pared celular, membrana externa. Algunas células bacterianas, como son las gram negativas, pueden tener una segunda membrana, las gram positivas no. Y luego la cápsula que algunas van a tener. Entonces este dibujo es un dibujo esquemático que nos puede servir para recordar la estructura de la procariota de forma muy sencilla. Veamos ahora la pared celular bacteriana. Hemos visto que la pared celular bacteriana está formada por peptidoglucano. Pero dependiendo del material, de la distribución de esta pared celular, se van a clasificar en dos grupos. Tenemos las gram positivas y las gram negativas. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía, una microfotografía. Ves unas bacterias rosaditas y ves unas bacterias moraditas. A ver, las moraditas, ¿cómo se llamarán las bacterias moraditas? Gram negativo, Miss. Las moraditas, a ver, ¿quién más me dice? Gran positiva. Muy bien, sí. Muy bien, ahí están, ¿ves? Las moraditas son las gram positivas y las rosaditas son las gram negativas. Vamos a reconocerlas a estas gram positivas, gram negativas. Vamos a empezar con la gram positiva, ¿ya? Se usa el término gram en honor a Christian Gram, que es el que descubre este mecanismo de tinción, porque es un mecanismo, una técnica de tinción para teñir
a estas bacterias. Mira, la bacteria gram positiva presenta una membrana celular. Aquí está. Puedes ver que la membrana celular es una bicapa de fosfolípidos con proteínas embebidas, igual que todas las bacterias, ¿ya? Y luego aquí, esto que ves así grueso, 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 esto viene a ser su péptido glucano. Y ese péptido glucano se constituye en la pared celular. Entonces, una gram positiva, ¿qué es lo que tiene? Tiene membrana celular y tiene pared celular. Se llaman gram positivas porque se tiñen de morado al usar el colorante cristal de violeta. Y la característica que ellas tienen es que presentan hasta 40 capas de péptido glucano. Aquí no es una sola capa, son 40 capas de péptido glucano, es bastante gruesa, ¿ya? Y acá vamos a ver ahora a las gram negativas, ¿ok? Las gram negativas, vamos a ver cómo está formada su pared celular, ¿ya? Primero, puedes observar, esto es una membrana celular, es una bicapa de fosfolípidos. Luego tiene el péptido glucano, que sería su pared celular. Y luego tiene otra membrana de fosfolípidos. Entonces, que va a estar unida a la otra pared celular. Entonces, mira, en las gram negativas se observa su pared como si fuera una hamburguesa, un emparedado, ¿no? Un emparedado porque tiene una membrana, tiene luego una pared y luego tiene otra membrana. Y otra característica de esta bacteria es que las gram negativas se tiñen de rosado y solo tienen una capa de péptido glucano. Mira, la positiva tiene 40 capas. La negativa tiene solo una capa. Y ya pues, es de esa manera como vamos a encontrar. La característica básicamente es que el cristal violeta tiñe al péptido glucano. Se mete mucho en el péptido glucano, entonces por eso queda violeta o moradito. Y el otro quedaría sin color, así que se le echa otro color más y va a quedar rosadito. De esa manera vamos a reconocer a las bacterias. Y además las gram negativas pueden tener lipopolisacáridos en la parte externa de su membrana y estas positivas no, porque lo único que tienen es peptidoglucano, 40 capas. Vamos a ver algunas diferencias entre positivas y negativas. Las gram positivas se tiñen de color morado. Las gram negativas no, se tiñen de rosado. Las gram positivas tienen peptidoglucano en 40 capas de mureína o peptidoglucano. También presentan ácidos teicoicos y polisacáridos variados. Las gram negativas están formadas por peptidoglucano en una sola capa. Tienen fosfolípidos y proteínas y no tienen ácidos teicoicos. Las gram positivas, la estructura de su pared es sencilla, con solo peptidoglucano. No tiene nada más que peptidoglucano en su pared. En cambio, la estructura de las gram negativas, además de peptidoglucano, que solo es una capa, tienen una membrana celular. Y encima tienen lipopolisacáridos, es una estructura compleja. Las gram positivas, las bacterias patógenas son sensibles a los antibióticos como la penicilina. Entonces, si yo tengo una infección de gram positiva, uso penicilina o derivados de la penicilina, amoxicilina, citromicina, eritromicina, derivados de la penicilina, voy a poder combatirlas fácilmente, siempre que sean gram positivas. Las bacterias patógenas gram negativas son mucho más tóxicas y son más resistentes a los antibióticos. Es mucho más complicado vencer enfermedades de estas bacterias, ¿ya? Ahora vamos a ver partes de la bacteria en forma más detallada. Por ejemplo, vamos a ver aquí la cápsula, ¿no? Esto es una bacteria que se encapsula. No todas las bacterias tienen la capacidad de encapsularse, pero aquellas que lo hacen pueden sobrevivir cientos de años encapsuladas, o por lo menos varios años, ¿ya? Un ejemplo de bacteria que se encapsula, por ejemplo, tenemos al Bacillus anthracis.
tenemos a la bacteria del tétano, Clostridium tetani. Son bacterias que se encapsulan, forman cápsulas resistentes con las cuales van a formar endoesporas y pueden sobrevivir muchísimo tiempo. Ahora, esta bacteria tiene una cápsula, es la bacteria Streptococcus, y esta cápsula le permite adherirse a las células del tracto respiratorio. Recuerda que la cápsula tiene sustancias mucilaginosas con las cuales se tiene adherencia, es como un pegamento. Se adhiere y puede estar ahí por un buen tiempo, ¿no? Es complicado retirarlas. A veces con el moco, la flema, pues, que expulsa a la persona podría ayudar a retirar a estas bacterias. La cápsula permite que las bacterias se adhieran a diversas superficies formando capas muy delgadas llamadas biopelículas, como la placa dental, que les permite adherirse para dañar el esmalte y poder causar la caries, ¿no? Otro tipo de estructura bacteriana son los pili y las fimbrías. Por ejemplo, aquí estamos observando dos bacterias y vemos como que cada bacteria tiene unos pelitos cortitos. Estos pelitos cortitos se llaman fimbrías. Y esto que ves largo, como una larga cuerda que une a las dos bacterias, se llama pili. A veces decimos pili o fimbrías, pero no es muy correcto el término. Se usa pili o fimbrías en el sentido de que ambas estructuras son pliegues externos de la membrana, son evaginaciones de la membrana. Pero la diferencia está en que el pili es bastante largo y las fimbrías bastante cortas. ¿Qué más se sabe? Las fimbrías están hechas de proteínas, son más cortas que los flagelos. Los pili son muy largos. ¿Y cuál es la función que tienen, no? Nos interesa. Existe un tipo de pilis que se llaman pili sexual. Sabemos que las bacterias son organismos de reproducción asexual, se reproducen por bipartición. Sin embargo, a veces se considera que, por ejemplo, ¿no? Digamos, esta bacteria ha generado un plásmido resistente a la citromicina, ya se ha hecho resistente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quiere pasarle su plásmido a la otra bacteria. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a duplicar su plásmido, va a sacar una copia, de tal manera que un plásmido se queda con ella y otro plásmido le va a pasar a la otra bacteria. Y para eso va a liberar su pili. Y por el interior del pili va a ir pasando el plásmido y va a llegar a la otra bacteria. Entonces, esta otra bacteria también se vuelve resistente, en este caso del ejemplo, a la citromicina. Es de esa manera, este proceso se llama conjugación bacteriana. Esta conjugación bacteriana es considerada en cierto modo como una forma de reproducción asexual, ya que se está transmitiendo genes. Claro que no lo es, ¿no? Es solamente una forma de considerarlo algunos. Para eso entonces nos sirven los pili, y esos pili pueden darse entre incluso bacterias de diferentes especies. Así que hay que tener cuidado. Tus bacterias todas bonitas que están en tu cuerpo se han vuelto resistentes, pero tal vez le pueden pasar a través del pili a una bacteria muy, muy mala y ahí vamos a tener problemas. Otra estructura, a ver, antes me están diciendo... A ver, me dice aquí, la cápsula protege a la bacteria de la fagocitosis. Sí, correcto. Nashira me dice, ¿cómo se estaría aparentándose mis? De ahí viene el nombre. Ah, claro. Encapsuladas. Ya. Vamos a ver aquí al flagelo. El flagelo es una de las estructuras que más ha sido estudiada por equipos de científicos multidisciplinarios. Les explico por qué. Walter, apaga tu micrófono. Mira, el flagelo, voy a tratar de conseguir, hay un video que explica, es un video de casi 3 horas, que solamente habla sobre el flagelo. Es toda una investigación amplísima sobre el flagelo. Y
¿Por qué lo han investigado tanto al flagelo? El equipo de científicos que investigó al flagelo bacteriano es un equipo que habla sobre el origen de la vida. Ustedes saben, ustedes habrán escuchado que existen muchas teorías del origen de la vida. La teoría del origen extraterrestre, que tal vez fueron bacterias que subidas en un meteorito llegaron a la Tierra y esas bacterias en la Tierra evolucionaron. Esa es la teoría, ¿no? La panspermia. Hay otra teoría que del origen de la vida quimiosintética de Alexander Oparin, que dice que en el planeta Tierra, en la Tierra primitiva, las moléculas que estaban presentes como el metano, CO2, vapor de agua, hidrógeno, reaccionaron con la radiación, los rayos, y formaron moléculas simples que chocaron entre sí, formaron moléculas complejas que siguieron chocando y en algún momento se formó la primera célula y siguió chocando con otras células y evolucionaron y hasta llegar a nuestros días. Ya, esa también es otra teoría bastante válida. Pero hay un grupo de científicos que dicen que piensan que la vida pudo haber surgido de algo que le llaman el diseño inteligente. Es como decir que hay un ser superior que ha creado la vida, que puedes llamarle Dios o puedes llamarle como quieras, y que ha creado la vida, ¿no? Es la teoría del diseño inteligente. Y los que defienden esa teoría han usado al flagelo bacteriano como uno de sus principales expositores del tema. Porque, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo la vida pudo haber sido, no puede haber surgido de forma espontánea, tiene que haber sido diseñada, ya que la prueba sería examinar una forma de vida la más simple que existe. Y la forma de vida más simple que existe son las células procariotas o bacterias. Pero hay algo que es demasiado evolucionado que tienen las bacterias, que es su flagelo. Cuando tú estudias el flagelo bacteriano, tiene tres partes. Esta parte que se llama el cuerpo basal, tiene el gancho y tiene el filamento, tres partes. Y cuando tú estudias el cuerpo basal, encuentras que aquí en su cuerpo basal tiene un motor, así como lo estoy diciendo, motor, tiene ese nombre. Ya en cualquier tratado de microbiología vas a encontrar que el cuerpo basal, entre sus estructuras, tiene un motor y tiene un rotor. Este es el motor formado por proteínas específicamente ubicadas, cada una de ellas. No puede cambiar su ubicación porque dejaría de funcionar. Y tiene un rotor que hace girar en contragradiente, lo cual permite una generación de energía. Y encima está el gancho. Y el gancho está encajado en el rotor de tal manera que se gira y permite el movimiento del flagelo bacteriano, ¿no? Que tiene un movimiento especial. Entonces, su estructura es única a nivel de todos los flagelos. Existe el flagelo del espermatozoide, que tiene, sí, una estructura interesante, pero hasta el momento este es uno de los flagelos más complejos que existen, ¿ya? Entonces, espero más adelante que podamos, les voy a compartir el video para que vean toda la estructura del flagelo bacteriano. Otra estructura que tiene la célula procariota, bueno, pasando ya de las estructuras a su reproducción, las células procariotas se reproducen por fisión binaria. Vemos aquí, ¿no? En este GIF, ahí está el ADN, la pared, la membrana, el mesosoma va a formar pliegues y esto va a facilitar que la célula se parta en dos mitades, fisión binaria o bipartición. La reproducción de las procariotas es asexual, donde su ADN se parte y luego se divide por invaginación de la membrana y formación del tabique de la pared. En condiciones controladas de alimento-temperatura, las E. coli se reproducen cada 20 minutos, mientras que el Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de Koch se reproduce cada 24 horas. Las bacterias tienen sus tiempos, ¿no? Pueden reproducirse más rápido o más despacio dependiendo de las condiciones de alimento y de temperatura.
Si se limita el alimento, pues van a reducir su reproducción. Si hay sustancias tóxicas, también van a reducir. Clasificación de acuerdo a su forma. Por su forma, las bacterias pueden tener esta forma redondeadita que se les denomina los cocos. Pueden estar agrupados en grupos de 2, se llamarían diplococos. Podrían estar en cadenas, así como esta cadenita de coquitos se llama estreptococos. O pueden estar en racimo, ¿no? Como un racimo de uvas, estafilococos. También existen bacterias alargaditas, como bastoncitos o barras. Se llaman bacilos. Estos son bacilos. A veces podemos encontrar bacilos enganchados en grupo de 2, son los diplobacilos. O podemos encontrarlos encadenados, sería el estreptobacilo. También encontramos bacterias que tienen forma espiralada, son los espirilos. Si el espirilo es un poco corto y de estructura más rígida, se llama espirilo. Si es bastante largo, con muchas curvaturas y flexible, se llama espiroqueta. Pero también existen otros en forma de comitas que se llaman los vibrios, comitas con un flagelito. Esos son los vibrios. Vamos a ver algunas de esas bacterias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las bacterias de yogur, que son los lactobacilos, y tenemos a los streptococcus. Aquí son bacterias que están actuando en el yogur, y esto que vemos, esta mancha blanca, serían las proteínas de la leche. Aquí, por ejemplo, tenemos una hermosa imagen. Esto es de un microscopio electrónico de barrido. Microscopio electrónico, y luego se le hace una tinción posterior a la imagen, ¿no? Estos tenemos Bacillus vulgaris, que vienen a ser estos para el yogur. Tenemos estreptococos, estos anaranjados. Y tenemos bifidobacilos, bifidobacterias, que son estas azules, que tienen ese nombre porque recuerda la forma de la lengua de una serpiente, ¿no? Mira, ve, ahí es como que se parte en dos en la punta. Por eso se llama bífido. Aquí tenemos la famosa Escherichia coli, que puedes observar que es un bacilo. Aquí tenemos Lactobacillus fermentum para el yogur. Tenemos bacterias de la lengua humana. Estas son bacterias, una fotografía de microscopio electrónico, que luego se ha hecho la tinción posterior a la fotografía, no a las bacterias. ¿Ya? Y aquí podemos encontrar el Vibrion cholerae, ¿no? Como puedes ver, tiene la forma un poco como un bacilo, un poco dobladito, y tiene una cola, un flagelo. Esa es la característica de los Vibrion. Aquí tenemos las espiroquetas. Aquí están. A ver, ¿quién me dice el nombre de alguna enfermedad causada por bacteria del tipo espiroqueta? ¿Alguien? Antes de que hubiera el SIDA, había una bacteria que era muy, muy terrible. La sífilis, muy bien, Sarita. Efectivamente, la sífilis, ¿no? La sífilis es una bacteria de tipo espiroqueta, que vamos a ver más adelante, muy terrible los síntomas que manifiesta, y es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces ahí está. Aquí tenemos un Staphylococcus aureus. Bueno, aquí solamente hay dos, pero se sabe que estos son estafilococos, no se nota toda la imagen. Y aquí tenemos un Streptococcus. Las bacterias tienen diferentes tipos de nutrición. Vamos a ver con nutrición autótrofa y heterótrofa.
Las de nutrición autótrofa son las que elaboran sus propios nutrientes a partir de moléculas inorgánicas como el CO2, ¿ya? O sea, necesitan CO2 para fabricar sus propios nutrientes. Ahí tenemos los fotoautótrofos, son aquellos que realizan fotosíntesis, como son las cianobacterias. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablábamos del cushuro, conocido también como nostoc o alga azul verdosa? Bueno, es una bacteria conocida como cianobacteria, es fotoautótrofo. Necesita de la luz, del CO2, para hacer su fotosíntesis y fabricar sus alimentos. También existen los quimioautótrofos. Son bacterias que utilizan la energía de la oxidación de sustancias inorgánicas como el ácido sulfídrico, el amoníaco o los iones ferrosos. Tenemos, por ejemplo, las bacterias nitrificantes. A veces cuando en tu casa, en tu huerta, en un macetero has sembrado frijoles, cualquier tipo de frijol, los frijoles, las plantas de frijol, en sus raíces suelen presentar nódulos, partes ensanchaditas, abultadas. En esas zonas viven las bacterias nitrificantes, ¿no? También existen, por su nutrición, bacterias heterótrofas, las que se alimentan de otros organismos o también se alimentan de moléculas orgánicas. Ellos no fabrican sus alimentos, sino que se alimentan de algo más. Dentro de esto están los fotoheterótrofos. Son bacterias que utilizan la luz como fuente de energía, usan la energía de la luz, pero deben obtener el carbono de compuestos orgánicos. Entonces, ahí tenemos a los Rhodobacter. También tenemos a los quimioheterótrofos. Deben consumir moléculas orgánicas para obtener energía y carbono. Por ejemplo, tenemos a las bacterias desintegradoras, a los que se alimentan de la carne o de los animales en descomposición. Los Clostridium son de ese género. Por ejemplo, el Clostridium tetani es un quimioheterótrofo muy, muy peligroso, ¿ya? Y hemos llegado a la clasificación de las bacterias. Esta es la clasificación más reciente. Vamos a encontrar que las bacterias se están clasificando en, a ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Tenemos las proteobacterias, las cianobacterias, las espiroquetas, las clamidias, las gram positivas. Y dentro de las proteobacterias vamos a encontrar las alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Veamos a continuación esa clasificación de manera muy resumida. De cada una de ellas vamos a conocer un poquitito. Y ya luego en la próxima clase vamos a hablar en forma más detallada de los grupos grandes y representativos. Aquí tenemos, por ejemplo, las proteobacterias. Como puedes observar, estas son bacterias gram negativas. ¿Te acuerdas cómo es la pared celular de la gram negativa? A ver, ¿quién me dice, quién enciende su micrófono y me dice cómo es la pared celular de la gram negativa? A ver, Miguelito Espinosa ya me dio la respuesta rapidísimo. Él está bien atento. Son como una hamburguesa. Se quedó de hambre y dijo, ya, gram negativas son las hamburguesitas. ¿Sí? Pues sí, tienen membrana, una pared, una capa de péptido y otra membrana. Esas son las gram negativas. Se llaman proteobacterias, el nombre le deben al dios griego Proteo, que podía asumir muchas formas. Es un grupo muy diverso, con base en secuencias de ARN ribosomal. Se divide en 5 subgrupos, ¿ya? O sea, acá el detalle de las proteobacterias es que tienen muchas formas y la clasificación está en función a su ARN ribosomal, de esos 5 grupos que va a tener. El primer subgrupo de las proteobacterias son las alfa. Dentro de estas encontramos a las nitrobacter, que hacen simbiosis con las plantas leguminosas. Cuando decimos leguminosas, estamos hablando de las plantas de frijol, para fijar el nitrógeno, y también las ricketsias, que son muy pequeñitas y algunas son patógenas, como las del tifus, ¿ya? Entonces esas son las proteobacterias alfa. Aquí tenemos las beta.
son como las betas, como los nitrosomas, oxidan el amoníaco y la Neisseria gonorrheae, que causa la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos aquí las gamma, como las enterobacterias. Algunas de ellas son desintegradoras como la Escherichia coli. ¿Qué hace la Escherichia coli en nuestro intestino, en nuestro colon? Se encarga de desintegrar los alimentos, las fibras, la fruta, la verdura que has ingerido. Ya, esas son desintegradoras. Algunas pueden ser como la Salmonella typhi, que causa la tifoidea. También están los vibrios, como el Vibrio cholerae, que causa el cólera, las pseudomonas, que causan enfermedades, y la bacteria púrpura y las sulfurosas. Por ejemplo, aquí tenemos una Escherichia coli, que pertenece al subgrupo de gamma, y vamos a ver, tenemos al grupo delta, que son las mixobacterias, son bacterias mucilaginosas, como las de la caries dental. Aquí, por ejemplo, tenemos una Helicobacter pylori. Esta pertenece al Epsilon. No la puse al Epsilon, ¿ya? Que es la H. pylori. Ya. También tenemos bacterias llamadas cianobacterias. Observa, son también gram negativas. Las cianobacterias ya las conocemos, son las algas azul verdosas conocidas con el nombre de Cushuro, aquí en Huánuco, ¿no? El Cushuro, o llamado nosto. Y son considerados los organismos vivos, los fósiles vivientes, porque estos habitaron en el planeta desde hace 450 millones de años y todavía siguen viviendo tal como vivieron antes, no han cambiado. La adaptación que tienen les ha permitido sobrevivir en todas las épocas de la Tierra. Muy valiosas las cianobacterias. Están las espiroquetas, que también son bacterias gram negativas, tienen la forma de espiral, paredes flexibles, se mueven, flagelos internos únicos llamados flagelos axiales, o sea, en su interior tienen flagelos. Viven en condiciones anaeróbicas, es decir, no necesitan oxígeno para vivir. Una de las más terribles, el Treponema pallidum, que causa la sífilis. También tenemos la Borrelia, el Borrelia burgdorferi, que causa la enfermedad de Lyme. Tenemos las clamidias, que son bacterias gram negativas. Estas clamidias no tienen péptidoglucano en sus paredes. Son parásitos. Dependen de sus huéspedes. Las infecciones de Clamidia trachomatix pueden causar ceguera. Ay, son terribles. A veces yo he sabido, ¿no?, de mujeres que tienen esta enfermedad de clamidia, es una enfermedad también de contacto sexual, y si no ha recibido tratamiento durante su embarazo y tiene un parto vaginal, puede contagiar la enfermedad a la criatura. Entonces, si el bebito se contagia, puede desarrollar ceguera, ¿no? Por eso es el tema de un control prenatal es tan importante en cuanto a los exámenes previos que debe tener una gestante, ¿no? Y ahí viene el trabajo tan valioso de personal de enfermería, porque el personal de enfermería también está viendo los controles de la gestante, pasa por enfermería, y hay que motivar, hay que sensibilizar, hay que hacer promoción de la salud en cuanto a estos cuidados. También están, finalmente ya terminamos, están las bacterias gram positivas. A ver, ¿quién se acuerda cómo era la gram positiva? Muy bien, Yulisa. A ver, aquí está. Sí, tienen 40 capas, ¿no? 40 capas de péptido glucano. Son membrana y pared, es la que tiene básicamente la pared. Y encontramos que dentro de las gram positivas están las siguientes. Mira, le he puesto rosadito para que te acuerdes. Las actinobacterias. Superficialmente se parecen a los hongos, pero son bacterias. La mayoría son saprótrofos.
que descomponen la materia muerta. Algunos del género Streptomyces producen antibióticos como la streptomicina, la eritromicina, el cloranfenicol y las tetraciclinas. Cuidado con ellas, ¿ah? Mira, a veces cuando uno dice, no, bacterias, tenemos la idea de que son malas. Bueno, pues hay algunas que hemos mencionado, sí son malas, son dañinas, pero mira, esta es una bacteria, las Streptomyces producen la streptomicina, que es un antibiótico, o sea, una bacteria que te da el remedio para matar a otras bacterias y que hoy en día se utilizan mucho, ¿no? Son fármacos muy empleados. Claro, algunos de ellos hay que tener bastante, todos estos, todo lo que es fármaco hay que tener cuidado en su uso. Por ejemplo, la tetraciclina. Eh, Hace años, cuando yo era niña, hace muchísimos años, ustedes ni pensaban nacer, en mi infancia, a veces jugábamos, todos los niños de mi barrio jugábamos en la calle. Y inevitablemente en algún momento comeríamos un caramelo, un chupetín que hasta se caía al piso y lo comíamos y llegábamos a casa con dolor de estómago. Y había una costumbre que casi todas las mamás de mi cuadra teníamos, que nos daban una pastillita con sabor a caramelo que se llamaba Quetlina. Entonces me dolía mi estómago, yo iba a un frasco grande de vidrio, abría y sacaba una quemiciclina y me comía. Era rico, sabor a caramelo. Es más, era tan rico que la señora de la bodega vendía la quemiciclina a 10 céntimos. Entonces, con un sol me compraba 10 quemiciclinas. Y tenía la ventaja de que era como caramelo y me curaba el dolor de estómago. En mi infancia yo habré comido quemiciclina, no tienen idea. Diario me habré comido 2 quemiciclinas, porque era bien rica. Hace unos como 10, 15 años así, me enteré que la quemiciclina pertenece al fármaco de las tetraciclinas. Y las tetraciclinas tienen muchos efectos secundarios, muchísimos. Entre ellos son sustancias teratógenas. Teratógenos significa que pueden causar mutaciones. Si hubiera estado embarazada, claro que no, porque era una niña, pero si hubiera estado embarazada y consumía tetraciclina, que era la quemiciclina, podría incluso mi bebé haber nacido con malformaciones. Es por ese motivo que hoy en día en Estados Unidos, por lo menos, se ha prohibido la venta de tetraciclinas. No está permitida. Acá en Perú todavía los mecanismos de control no son buenos. Entonces, a tener cuidado, miren, a veces uno lo toma como con mucha naturalidad, porque todo el mundo lo hace, pero no son buenos. Yo he consumido eso y seguramente que mis riñones están mal por causa de la tetraciclina y muchos órganos más, ¿ya? Así que caserita de ustedes, voy a ser su paciente. A ver, otro. Tenemos dentro de las gram positivas las bacterias del ácido láctico, estas que sirven para producir los fermentos lácteos como el yogur, el queso, también están en la boca, también están en la vagina. Estas son bacterias buenas, nos ayudan, nos protegen, nos dan el alimento y las que están en la vagina, bueno, evitan la invasión. Como esas bacterias viven ahí, evitan que sea la vagina invadida por hongos, ¿no? Hongos como el cándida. También están las gram positivas llamadas micobacterias, pero estas no son tan buenas. Algunos son como delgados bastones y ahí tenemos al famoso Mycobacterium tuberculosis que causa la tuberculosis y el Mycobacterium leprae que causa la lepra. Entonces, estas definitivamente no son buenas y como la tuberculosis es una enfermedad que ya tiene muchos años y ha habido mucho tratamiento antibiótico con ellas y muchas veces no ha sido responsable ese tratamiento, son el grupo de bacterias que se han vuelto resistentes e incluso súper resistentes, así que hay que tener cuidado. Todo el equipo de bioseguridad, el EPP, el equipo de protección personal que se está usando para pacientes con COVID, es un equipo que se debería usar cuando tú tienes que atender pacientes con tuberculosis, porque muchas veces tus pacientes con tuberculosis ya son
que han hecho tuberculosis resistente. Y no puedes arriesgarte a un contagio. Sí tienes que usar al máximo tu protección. Todo el área donde hay atención a pacientes con tuberculosis debe ser correctamente desinfectado, e incluso muchos de los desinfectantes casi no le hacen porque ya son bacterias que han hecho resistencia a una gran variedad de fármacos, de desinfectantes, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Ustedes que van a trabajar en esas áreas, mucho, mucho cuidado, al máximo, mascarilla, gorra, guantes, mandil, otro mandil, si hay careta, careta, protéjanse porque llevas la enfermedad a tu casa, la contagias y cuando son las que son las cepas súper resistentes no tienen hoy en día tratamiento, ¿no? Y en Huánuco hay una gran población de pacientes con tuberculosis, es bastante grande. También dentro de las gran positivas tenemos a los estreptococos, que hace rato estaban mencionando sus compañeros. Habitan en la boca, tubo digestivo, algunas pueden ser causantes de la caries, algunas pueden causar neumonía, escarlatina, no todos son malos ni todos son buenos. También están los estafilococos que habitan en la nariz, en la piel. Uno de los que preocupa son los estafilococos aureus, que pueden causar infecciones alimentarias. Habrás escuchado de gente que comió una hamburguesa, que comió algo y se enfermó, que tiene estafilococos. O hay una que es muy, muy terrible, que es la bacteria come carne. Es una variedad del Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado con esto, el perfinges, ¿no? Es la variedad muy, muy peligrosa. Luego están los Clostridium, que sí son bastante peligrosos. Ahí tenemos, son anaeróbicos, causan enfermedades graves. El tétanos es gravísimo, gravísimo, gravísimo el tétanos. Es una de las peores enfermedades. Casi siempre cuando me hablaban de tétanos, decían pues el clavo oxidado, ¿no? Cuidado con el clavo, que si ya está oxidado, ya te dio tétanos. Entonces un día me vino a visitar una enfermera en campaña de salud y me puso la vacuna, cuando hacen campaña casa por casa, y me puso la vacuna contra el tétanos. Y yo aproveché y le pregunté, le dije, señorita, ¿cómo es que el clavo te causa la enfermedad? Le dije así, ¿no? Y ella me dijo, lo que pasa es que el clavo, cuando está oxidado, hace una reacción química en tu cuerpo que te da tétanos. Ah, ya, gracias, le dije. Pero luego me puse a investigar para ver por qué te causa la enfermedad, qué relación hay con el clavo oxidado y el tétanos. A ver, ¿alguno de ustedes me puede contar? ¿Ha escuchado o ha tenido la curiosidad de saber cómo es eso del tétanos y el clavo oxidado? ¿Nadie? ¿Nadie? Recién están buscando en internet. Dime, hija. Lo que podría opinar es que no sé si será correcto, pero creo que clavo oxidado tiene la bacteria de Clostridios tetani Tetani, y eso, Clostridio ajá, tetani. tetani, y es lo que ocasiona la enfermedad del tétanos. Ya, gracias, Yulisa. A ver, les cuento, ¿ya? Rapidito. Es rápido. La bacteria Clostridium tetani es una bacteria que puede estar en el intestino de las ovejas, del carnero, que están infectados, obviamente. Entonces, cuando el animal elimina sus heces, cuando el animal elimina sus heces, en las heces salen las bacterias. Pero la característica de esta bacteria es que hace cápsula y forma espora, forma una espora muy resistente. Entonces cayó al suelo, se ha formado la espora de la bacteria y en su estado de espora puede pasarse varios años, 1 año, 2 años, 5 años,
encapsulado en espora, ¿de acuerdo? Entonces le da la lluvia, le da el sol, le da el viento, es transportado por el viento, algún animal se lo come, estando en el pasto, vuelve al animal y vuelve a salir otra vez en sus heces como espora. ¿Me están entendiendo? De esa manera está en el suelo. Entonces se dice que si en el suelo hubiera cualquier objeto punzocortante, un clavo o una lata, que ha estado tanto tiempo en el suelo como para oxidarse, es probable que encima de esta superficie de este objeto pueda estar también la bacteria Clostridium tetani. Y si tú estás caminando descalzo en el campo, todo feliz, pisas ese clavo, pisas esa lata, ese objeto, te haces una herida, que es una herida abierta, por esa herida abierta puede entrar la bacteria. Y si entra esa bacteria, pues la bacteria empieza a alimentarse de tus células y eso no es lo malo. Lo malo es que la bacteria cuando se alimenta produce una toxina, es como decir que bota su basura. Y esa toxina es la toxina tetánica. Esta toxina tetánica es un veneno que va al sistema nervioso, causa parálisis y ya les contaré cómo muere la persona con tétanos. Es considerada junto con la rabia una de las peores formas de morir, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado si es una neurotoxina, ¿no? También está acá, mira, la terrible gangrena gaseosa. Uy, terrible la gangrena gaseosa, ¿no? Es un clostridio también. Una señorita de la Uneval un día se hizo una herida. Ella estaba subiendo su moto, esas motos lineales, y con el tubo de escape se quemó. Y ya pues lo dejó la herida abierta, no lo cubrió, no lo vendó, y así estuvo andando todos los días. Ella andaba con short, creo, y sin cubrirse la herida. En algún momento, ya sea por la universidad, por Amarilis, por donde ella vivía, la bacteria que está en el ambiente entró a la herida y empezó, se llama gaseosa porque produce bastante CO2 dentro de las células. Las células se hinchan, se inflan como globo y mueren, revientan así como canchitas. Entonces se ennegrece todo porque ya está todo tejido necrosado y le tuvieron que atender a tiempo, pero le sacaron todo, ¿no? La carne, porque esta bacteria ataca al hueso, ataca al músculo, ataca la grasa, todo lo destruye, es altamente agresivo. No lo haces a tiempo, ya atacó tu hueso, hay que cortar la pierna, puedes perder partes de tu cuerpo cuando te da esta bacteria. Bien terrible. La Clostridium botulinum, la que causa el botox. Bueno, de estas hay mucho que hablar, son hermosas cosas lindas que contar, así dentro de lo feíto. Y hemos terminado, mis queridos estudiantes, con bacterias. Capítulo 1.